vamos a dividir en tres partes, ¿ya? No sé por qué no está grabando. La primera parte vamos a hacer lo que son la derivada, vamos a entender el concepto de derivada. Luego vamos a resolver algunas dudas sobre la evaluación continua. Y para terminar, en un tercer bloque vamos a trabajar con lo que es investigación formativa, ¿ya? A ver un ratito, vamos a ver qué ha pasado. Profesor, disculpe, creo que hay problemas que personalmente me gustaría que usted lo revise, ¿no? Dime, habla un poquito fuerte, porque no escucho. No está grabando un ratito. Ya, profesor. Sí, en el cuestionario había una pregunta sobre una cantidad de mascarillas y hallar el máximo, el máximo de producción, ¿no? Y bueno, en su momento, claro, el cuestionario no sabía cómo resolverlo. Ya después de terminar el examen, he revisado los videos que pudimos grabar con usted de las clases y trato de resolver bien el problema y no me sale la misma respuesta que la que usted ha colocado, ¿no? En la pregunta. Entonces sería, no sé, me gustaría que usted lo pueda revisar y resolverlo aquí, ¿no? Para ver cómo es el proceso. Sí. Ya, vamos a ver, primera parte vamos a darnos, como les he dicho, en tres partes, ya vamos a avanzar lo que es derivada, luego pasamos a lo que es evaluación continua, y les he hecho una invitación también para las, creo que 12, ahí están, vean la invitación para ver el tema de investigación formativa, ¿ya? O sea, vamos a tratar de desarrollar esos tres aspectos, ¿ya? Como hay tiempo, creo que no va a haber problemas, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero con la clase y luego despejamos algunas dudas sobre la evaluación continua, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es el cálculo, ¿ya? Cálculo diferencial, ¿ya? Todos los elementos que hemos estado estudiando anteriormente es preludio al cálculo, ¿ya? Entonces hay que tener bien claros esos conceptos para poder entender, ¿no? Lo que es el cálculo diferencial y por lo tanto el cálculo integral, ¿ya? O sea, no solamente mecánicamente, ¿no? Porque cuando se hace aplicaciones hay que entender el concepto, ¿ya? La parte mecánica, bueno, es sencilla, ¿no? No tanto porque hay que saber las reglas, ¿no? Y hay que saber un poco de álgebra, que ya sabemos, hay que saber algo de funciones, cómo se grafican funciones, que tiene que ser continua para que sea derivable en un punto. Entonces hemos hecho lo que es continuidad, la existencia del límite. Entonces, esos conceptos nos van a servir para poder conceptualizar este término que es el más importante del cálculo, ¿ya? Lo que es la derivada, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar hoy día es el problema de la tangente, la definición de derivada, la función derivada y derivadas superiores o de orden superior, ¿ya? Entonces, esos cuatro aspectos en forma teórica vamos a desarrollar. El problema de la tangente, ¿ya?
Ustedes saben que tangente ya la han estudiado seguramente, es una función trigonométrica que la han estudiado en secundaria, que en términos matemáticos viene a ser la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, eso nos va a dar el valor de la tangente, ¿ya? Cateto opuesto, entonces en este caso sería y sobre x, ¿no? O el incremento de y sobre el incremento de x, ¿no? Me daría la tangente. Dice, ¿no? Si una curva C tiene una función, ya una ecuación, y igual a f de x, vamos a suponer que tenemos la función y igual a f de x, y quiere usted hallar, por ejemplo, la recta tangente a C, o sea, vamos a hallar la recta tangente a esa curva, ¿ya? Que está dada por esa función. En el punto A, f de A, o sea, en el punto A. Entonces, considere el punto cercano. Vamos a considerar un punto cercano a, que va a ser el punto Q, que va a tener como coordenadas x, f de x, donde x, lógicamente, que va a ser diferente de A, pero va a ser muy cercano a, ¿ya? Y calcule la pendiente de la recta tangente PQ. Como tenemos dos puntos, ¿no? Tenemos el punto P, que está dado por las coordenadas A, F de A, y el punto Q, que está dado por las coordenadas Q, F de X, ¿no? Entonces, estos dos puntos son diferentes porque X es diferente de A, y la curva es Y igual a F de X, ¿no? Entonces, podemos calcular la pendiente de la recta secante PQ, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la pendiente de la recta secante? Punto final, que viene a ser f de x, menos punto inicial f de a, entre punto final de x menos a, ¿no? Es la pendiente, ¿no? Es la pendiente. Entonces, calcule la pendiente de la recta tangente a PQ. Entonces, sería una pendiente. Esa pendiente ya la hemos desarrollado también, ¿no? Como hemos calculado la pendiente de una recta en la forma punto pendiente, esta era la pendiente, ¿no? Si no, acá era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Acá estamos trabajando con x y con a, ya, son dos puntos. Después dice, acerque Q, o sea, el punto Q lo vamos a acercar al punto P. Este punto Q lo vamos a acercar a este punto P, ¿ya? En la curva, haciendo que X tienda a A, o sea, que X se acerque a A. Entonces, en un primer paso, X no se va a acercar a A, sino que X va a estar un poco lejano de A. Vamos a ver acá en la gráfica, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, fíjense, tenemos el punto P para A, ¿no? Serían las coordenadas P de A y F de A. Y luego tenemos las coordenadas en el punto X, acá, el punto Q, X, F de X. Entonces, si trazamos una secante, pasamos del punto P al punto Q una recta. Entonces, secante, ¿no? Porque está cortando la curva. Pero queremos hallar la tangente PQ, ¿no? De P a Q, de esta recta. Entonces, hacen un triángulo acá, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería entonces esto? La secante del ángulo de este triángulo, ¿cómo sería? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el cateto opuesto, ¿a qué es igual? Sería f de x, ¿cierto? El que está acá arriba, menos f de a. Menos f de a. Este es el incremento, f de x menos f de a. Es el incremento de y, o el incremento de f de x. Y este segmento de recta del punto P al punto Q sería x menos a, ¿no? Este segmento. Como la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, tendríamos f de x menos a sobre x menos a, que sería la pendiente, ¿no? Esa pendiente que teníamos acá arriba, ¿no? F de x menos f de a es el cateto opuesto y la abscisa sería x menos a en la gráfica, ¿no? En esta gráfica. Este segmento de recta sería x menos a. Entonces la tangente sería y, que sería f de x menos a entre x menos a. Es la pendiente, ¿no? O la tangente a este ángulo, ¿no? A este ángulo de ese triángulo. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si este punto Q lo acercamos al punto P?
¿no? Entonces este punto Q que está acá, lo vamos a acercar, ¿no? O sea, hacemos un traslado de esta recta, de esta secante, trasladamos así, de tal manera que esta recta se vuelva una tangente, ¿no? Para que se vuelva una tangente, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que suceder? Que este segmento de recta tiene que ir disminuyendo, lógicamente, ¿no? Tiene que ir disminuyendo, ¿no? Si hacemos un traslado, va disminuyendo, ¿no? Y se va a acercar a este punto. O sea, este X menos A prácticamente va a ser casi cero, ¿no? Casi cero, en este punto. Por eso es que X va a tender a A. Cuando sucede eso, esta recta es tangente a esta curva. Ya no es secante, ya no la corta, ¿no? Sino que esta recta va a ser tangente al punto P. En ese punto, X menos A prácticamente va a ser cero, o va a tender a cero, porque ya no va a haber incremento, ¿no? Entonces, esta recta roja es la recta tangente, ¿ya? A esta curva. Entonces, en este punto se dice que la función tiene una derivada, ¿ya? Entonces, es la derivada que viene a ser la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Entonces, acá tenemos la función, que es una curva. Entonces, esta recta tangente a esta curva en este punto es la derivada. Si hallan la pendiente en este punto, eso viene a ser una derivada, ¿ya? Entonces, la derivada en términos matemáticos viene a ser la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Entonces, la pendiente de la recta tangente, esa recta tangente, aquí, a esta curva. Pero la recta tangente, ¿a dónde? En un punto, en este punto. La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Entonces, si ustedes hallan la pendiente de esta recta en este punto, es una derivada en términos matemáticos. Para que suceda eso, como les digo, este incremento de X menos A debe ser cuando X tiende a A, se acerca a A. Para que se acerque a A, tenemos que ubicarnos en este punto P, ¿no? En este punto P. Entonces, en ese punto P podemos hallar, ¿qué cosa? La derivada, o también la pendiente, ¿no? La pendiente en ese punto, el incremento de X va a tender a cero, ¿no? Va a tender a cero. Entonces, eso en términos matemáticos, ¿no? Pero en términos económicos, la derivada significa marginal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si una variable económica aumenta en una unidad, nos va a decir la derivada en cuanto aumenta la variable dependiente, ¿no? Supongamos que ustedes tienen Y igual, no, C mejor, C igual al ingreso, ¿ya? Entonces, si ustedes derivan C con respecto al ingreso, ¿qué me va a decir? Que por cada aumento en uno en el ingreso, en cuanto aumente el consumo. Eso me dice la derivada, en términos económicos, ¿no? Si mi ingreso aumenta en 1, ¿en cuánto aumenta el consumo? Eso me va a decir la derivada, el valor que salga en la derivada. Por eso lo vamos a hacer posteriormente, ¿ya? Entonces, la definición de recta tangente a la curva, y igual a f de x en el punto AF de A, es la línea, ¿no? Que está acá, ¿no? Entonces, cuando x tiende a A, fíjense, si x se acerca a A, nos vamos a poner en el punto P, ¿no es cierto? Acá. Porque X ya no va a ser diferente de A, sino que se va a acercar a A. Para que se acerque a A, tiene que ser esta tangente. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente. La pendiente es igual. Si X tiende a A, sería f de X menos f de A entre X menos A. Es la pendiente. Entonces, acá el límite debe existir, ¿no es cierto? Asumiendo que el límite existe, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Encuentra la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado en el punto 1, 1. Dice, encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado en el punto 1, 1. Entonces, para hallar la ecuación de una recta tenemos que tener la pendiente y tenemos que tener un punto.
Pero la pendiente es igual que la derivada, ¿verdad? Entonces tendríamos que dar la pendiente, que es lo mismo que la derivada. Si tengo la pendiente y un punto, puedo hallar la ecuación de la recta que nos pide. Nos pide la ecuación de la recta tangente a la parábola en el punto. Entonces, primero la pendiente. ¿Cómo hallo la pendiente? Aplicando esta expresión, ¿no? Cuando x tiende a 1, ¿no es cierto? Porque x es 1, cuando x tiende a 1. Entonces ponen f de x, pero f de x menos f de 1. Ya. Pero f de 1, ¿cuánto sería? Si x vale 1, f de 1 va a ser 1. F de 1 va a ser 1. ¿Y f de x a qué es igual? A x cuadrado. Ya, entre x menos 1. Porque x tiende a 1, ¿no? Fíjense, este es el valor de x, que es 1, x menos 1. A viene a ser 1. Entonces, si aplican el límite, si lo aplican directamente, acaba de dar 0 sobre 0. Es indeterminado, y hemos hecho eso. Hay que levantar la indeterminación. ¿Cómo se levanta la indeterminación? Bueno, factoriza el numerador y denominador, x menos 1 con x menos 1 se va, y va a quedar x más 1. Entonces, tendrían esto, ¿no? X más 1, ¿no? Entonces, esto es la pendiente. La pendiente sería x más 1. Pero x vale 1. 1 más 1 va a dar 2. Por lo tanto, la pendiente, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2. Si tienen la pendiente y un punto, ¿cómo hallan la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es fácil, ¿no? Y menos y1. Y1 viene a ser 1. Y menos 1. Igual la pendiente, 2. Que la pendiente es 2. 1 más 1 es 2. Por x menos x1. x1 vale 1 también. Entonces, de esta forma, si desarrollan esta expresión, acaba de dar 2x, y 2 por 1, 2 menos 2, y este menos 1 pasa con más 1, entonces va a dar 2x menos 1. Entonces, esta ecuación es la ecuación de la recta tangente. Es una recta porque y tiene potencia 1 y x tiene potencia 1. Esta ecuación es tangente ¿a quién? A esta curva. A esta parábola. ¿Pero en qué punto? Es tangente en el punto 1, 1, ¿no? En el punto 1, 1. Entonces, el problema acá está, ¿no? Primero vamos a hallar la pendiente. No, acá vamos a ver el problema de la tangente, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, dice, si h es igual a x menos a, ¿no es cierto? Ya saben que x menos a estaba en el denominador, ¿no es cierto? En este caso, si ustedes despejan x, acá va a dar a más h, y despejan x. Pero acá tenían f de x, ¿no es cierto? F de x menos f de a. F de x es igual, como x vale a más h, ponen a más h. Entonces, la pendiente de la recta secante PQ, ¿cómo quedaría? Acá había x menos a, pero x menos a es igual a h, ¿no? Entonces, esta sería la secante, la pendiente de esta recta, PQ, ¿no? De esta recta celeste, PQ. Pero yo no quiero esta recta, sino quiero una tangente. La tangente sería esta roja, ¿no? Que va a ser tangente en este punto. Entonces, para que se dé eso, ¿qué tiene que ocurrir? Para que se dé eso, acá se asume que h es mayor que 0. ¿Por qué? H es mayor que 0, porque se supone que el valor de x es mayor que el valor de a, ¿cierto? Porque queda h era igual a x menos a. Entonces, se supone que x debe ser mayor que a. El x debe estar a la derecha de a. Por lo tanto, dice que h debe ser mayor que 0. Y q está a la derecha de p. O sea, q está a la derecha de p, ¿no es cierto? Va a tener pendiente positiva acá, ¿no? Si h es menor que 0, entonces q estaría a la izquierda, ¿no? Entonces, acá q no está a la izquierda, sino está a la derecha de p, ¿no? A ver, vamos a ver esta parte acá. Entonces, note, conforme x se aproxima a, ¿no es cierto? H, ¿a qué se va a acercar? A 0, ¿no? Se va a acercar a 0. Ya, h se va a acercar a 0.
Y la expresión de la pendiente de la recta tangente queda como siguiente, ¿no? La pendiente quedaría igual a f de a más h menos f de a entre h. Entonces, cuando h se acerca a 0, ¿no es cierto?, se tiene el concepto de tangente, ¿ya? Y este es el concepto de derivada también, ¿no? ¿Por qué? Porque el incremento de x va a tender a 0, y si tiende a 0, nos vamos a acercar al punto P, y en el punto P vamos a tener una tangente, ¿no? Entonces vamos a definir la derivada ahora. Entonces, definición de derivada, dice, de la función f de x en x igual a. Y la denotamos, ahí tiene varias notaciones, ¿ya? Una de ellas es f', otra es derivada de y con respecto a x. Vamos a utilizar dos, ¿ya? Esta con f' que viene a ser derivada y la otra derivada de y con respecto a x, ¿ya? Entonces, la derivada en el punto A, al límite, si existe esta expresión, ¿ya? Si existe expresión. Esta expresión es el concepto de derivada. Entonces, que h no es 0, sino que tiende a 0, es una cantidad muy pequeñita. Si h es una cantidad muy pequeñita, entonces a más h no va a ser igual a f de a, porque se supone que h es una cantidad pequeñita que se le suma a. Hay que restarle a. Entonces, en el numerador también vamos a tener una cantidad muy pequeña, teniendo en cuenta que h es muy pequeño, h tiende a 0. Si h tiende a 0, entonces este valor va a ser un poquito mayor que f de a. Y como el denominador tiende a 0, entonces esta expresión va a ser, no va a ser 0, ¿no? Sino que va a dar la pendiente que me va a dar el concepto de derivada, ¿no? Este es el concepto matemático de derivada, que se le va a expresar como f' de a del límite cuando x tiende a a. Si x tiende a a, fíjense, x se va a acercar a a, entonces esta cantidad va a ser muy pequeñita, que va a ser h. Entonces h va a tender a 0, pues, ¿no? H va a tender a 0. ¿Por qué h va a tender a 0? Porque x tiende a a. Si tiende a a, esto va a tender a 0, acá, ¿no? F de x menos f de a. Este es el concepto de derivada, en términos matemáticos, ¿ya? Es un poco abstracto, pero ya haciendo ejemplos va a quedar claro esta parte, ¿ya? Por ejemplo, encuentre la derivada de la función y igual a f de x, x cuadrado menos 8x más 9. En el número A. En el número A. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a aplicar el concepto de derivada que está acá. Este de acá. ¿Ya? Van a aplicar este concepto. Pero para esta función. ¿Ya? F de x, x cuadrado menos 8x más 9 en el número x igual a a. Entonces, donde hay x, le suman h, ¿no? Perdón, acá. X, a más h, le elevan al cuadrado, a más h al cuadrado, menos 8x. Como esto era f de x, sería a más h, más 9, menos f de x. Pero x es igual a a. Si x es igual a a, sería a cuadrado menos 8a más 9, entre h. Entonces, fíjense acá, es a más h. Donde hay x, le ponen a más h. Acá tengo x, a más h, al cuadrado. Acá tienen menos 8. Donde hay x, le ponen a más h, más 9. Menos f de a. Pero x es igual a a. Entonces acá ponen a cuadrado menos 8a más 9, ¿no? Todo entre h. Acá h tiende a 0, según la definición del límite. Entonces desarrollen este binomio acá, al cuadrado más 2h más h cuadrado menos 8a menos 8h más 9 menos a cuadrado, menos por menos más va a dar 8a, menos por más menos, menos 9. Si desarrollan esto, van a tener lo siguiente. Va a quedar 2h más h cuadrado menos 8h entre h. Como tiende a 0, acá daría 0. Y entre 0 no sería indeterminado. Entonces sacan factor h acá. Si sacan factor h, acá va a quedar 2a
acá va a quedar h y menos 8. ¿Estamos? Entonces eliminamos h, h y h, y h acá va a quedar 8, acá va a quedar h, y acá va a quedar 2a. Entonces, como h tiende a 0, h vale 0. Entonces, ¿qué va a quedar? 2a menos 8. Entonces, esa sería la pendiente, ¿no? O sea, o la derivada, ¿ya? Como x es igual a a, pues podría ser 2x menos 8, porque x es igual a o 2a menos 8. Entonces, esa sería la derivada, ¿no? Cuando se aplique reglas, ya no se va a hacer todo este procedimiento, ¿no? Porque hay reglas, ¿no? Acá se deriva, la potencia pasa a multiplicar 2x, y la derivada de x va a dar menos 8, y la derivada de una constante 0, acá sería 2x menos 8 quedaría la derivada, y es lo que tiene acá. Como x vale igual a, sería 2x menos 8, ¿no? Entonces ya no se hace toda esta expresión, ¿no? Esto se hace solamente para demostrar que la derivada de una función está dada por esta expresión, ¿ya? Por esta expresión. Fíjense, recuerden, acá es a más h para el valor de x, porque es f de x. F de x es a más h, entonces, en lugar de x ponen a más h al cuadrado, ¿cierto? Acá tienen x es a más h menos 8 a más h, y le suman la constante, ¿no? Y le restan f de x, pero x es igual a a, entonces sería a cuadrado menos 8a más 9. Ya todo lo demás son operaciones, ya. Acá se eliminan los a, cuadrados se van, se va también, bueno, se han hecho las eliminaciones y se ha llegado acá a expresión, ¿no? Entonces, la derivada o la pendiente en esa función cuando h tiende a 0 es la derivada, ¿no? Que es 2x menos 8, pero como x es igual a 2a menos 8. No es sencillo eso, ¿no? Sino que la parte teórica es un poquito difícil de expresarla, ¿no? Entonces, si utilizamos la forma punto pendiente, dice, de la ecuación de la recta, podemos escribir la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto, en este punto, de esta forma, ¿no? Claro. Y menos y1, ¿no? Porque y1 es igual a f de x1, ¿no? ¿Igual a quién? F de 1', ¿qué cosa era? La pendiente de lo que es la derivada, claro. ¿La pendiente por quién? Por x menos x1, ¿no? Esta es la forma de la ecuación de la recta que hemos visto de la forma punto pendiente. Sino que nosotros hemos puesto y menos y1. y1 es igual a f de x1, es lo mismo. Y la pendiente viene a ser la derivada. La derivada es la pendiente que está acá. La pendiente por quién? Por x menos x1, ¿no? Es lo mismo que incremento de y sobre incremento de x, ¿no? Que es la pendiente, ¿no? La pendiente está acá. La pendiente es y2 menos y1, sino que acá está en términos de f, ¿no? y2 menos y1, entre x2 menos x1. Es una pendiente nada más, ¿no? Que viene a ser igual a la derivada cuando el incremento de x tiende a 0, ¿ya? Se le llama razón de cambio promedio de y con respecto a x. Promedio, ¿por qué? Porque acá no nos dice que el incremento de x tiende a 0, ¿no? Es promedio, ¿no? Pero cuando el incremento de x tiende a 0, se convierte en derivada, se convierte en expresión, ¿ya? Puede interpretarse como la pendiente de la recta secante, claro, secante, ¿no? ¿Por qué? Porque este incremento no tiende a 0, entonces esto sería una secante. Cuando este incremento no tiende a 0, es secante, ¿no? Para que sea derivada, este incremento debe tender a 0, o sea, debemos tener este punto. Y en este punto x2 va a tender a x1, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una secante, ¿no? Mientras que f de prima de x se llama razón de cambio. Entonces, es razón promedio, razón de cambio instantánea de y con respecto a x. En x igual a x1, justo en este punto, ¿no? Entonces, estos dos valores serían iguales, o casi iguales, ¿no? Porque este incremento de x va a tender a 0. Para que tienda a 0, x2 debe tender a x1, ¿no? Cuando el incremento de x tiende a 0, cuando x2 casi es igual a x1, tengo una razón de cambio, ¿ya? Una razón de cambio. Esa razón de cambio es la derivada, que es diferente de la secante, ¿no? Que es la razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio es este incremento de x. En este incremento de x yo trazo una recta que va a pasar por P y por Q. Entonces está cortando. Si la está cortando, ¿qué quiere decir? Si la está cortando, quiere decir que es secante. Pero si es tangente, no la va a cortar, ¿no?
Si es tangente en este punto, x2 va a ser prácticamente igual a x1. Entonces, en derivada trabajamos con razón de cambio, ¿ya? Para un cambio muy pequeño en x, o sea, este cambio debe ser muy pequeño en x, cuando el incremento de x tiende a 0. Entonces, ahí está la diferencia entre secante y tangente, ¿no? Cuando es secante, este incremento es grande, y cuando es tangente, este incremento casi se hace 0, ¿no? El incremento de x se hace 0. Aquí dice un ejemplo, ¿no? Un fabricante produce un rollo de tejido con ancho fijo. El costo de producir depende X metros está dado por esta función. O sea, producir una cantidad de tejido depende de quién? De X, ¿ya? X va a ser en los metros, ¿ya? Y C va a estar en dólares. Entonces, ¿qué significado tiene la derivada acá? Pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son sus unidades, no? En términos prácticos, ¿qué significa decir f de prima para x1000 igual a 9, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál piensa que es más grande? ¿F' de 50 o F' de 500, ¿no? ¿Qué hay al respecto? Entonces vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver las derivadas de eso. Del enunciado de que la derivada cuando x vale 1009 significa que después de fabricar 1000 unidades, o sea 1000 metros de tejido, la cantidad a la cual se incrementa el costo es de 9 soles por metro. Repito, x viene a ser los metros de tejido, ¿ya? Entonces, si nosotros hallamos la derivada para 1000 metros de tejido y nos da 9, ¿qué significa esto? Que el costo, ¿no?, de producir 1001 unidades es de 9 dólares por metro, ¿no? La cantidad en la cual se incrementa el costo de producción es de 9 por metro, cuando X es 1000. ¿Ya? Significa que después de fabricar 1000 metros de tejido, el costo de producción se va a incrementar en 9 dólares por metro, cuando X es igual a 1. O sea, se incrementa 9 meses tan rápido como se incrementa X. Entonces, cuando el incremento de X es 1, es pequeño si se le compara con los 1000, ¿no? Podría usarse la expresión así, ¿no? Si X se incrementa en 1, ¿en cuánto se incrementa el costo? Entonces, si X se incrementa en 1, el costo se va a incrementar en 9, ¿no? Y decimos que el costo de fabricación de 1000 yardas o de las 1 yardas es aproximadamente 9, ¿no? O sea que el costo adicional de esta unidad 1001 es 9 dólares, ¿no? O sea que si pasamos de 1000 yardas a 1001, el costo se va a incrementar en 9 dólares por metro, ¿ya? Eso quiere decir ya la derivada de 9, ¿ya? Si tomo 1000 metros de yarda y paso a 1001, esa unidad, ¿no?, o ese metro adicional va a incrementar el costo ¿en cuánto? En 9 dólares, ¿no? Porque la derivada nos habla de incrementos, ¿no? El incremento en el costo debido al incremento en X, ¿no? ¿Ya? Eso quiere decir. Ahora, la razón a la cual se le incrementa el costo de producción por cada metro probablemente es inferior cuando X es 500, ¿no?, que cuando X es 50. El costo de fabricación de 500 metros es menor que el costo de fabricación de 50 metros, debido a la escala económica, claro. Cuando se produce a mayor escala, el costo por unidad es menor, ¿no? Porque a mayor escala el costo siempre va a ser menor. Entonces, el fabricante se hace más eficiente el uso de los costos fijos, debido a los costos fijos, ¿no? ¿Qué sucedería si ustedes alquilan un local a 1000 dólares y solamente producen 50 unidades? Entonces, el costo va a salir alto, ¿no?
Pero si por ese alquiler de $1000 producen 500, entonces el costo unitario va a disminuir, ¿no? Y si producen 1000, también va a seguir disminuyendo, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? De tal manera que la primera derivada en 50 va a ser mayor que en 500, ¿no? Debido a los costos fijos, ¿no? No, a esto ya se le llama economías de escala, ¿ya? Pero conforme se expande la producción, el resultado de la operación a gran escala será ineficiente y con eso los costos de las horas extras de trabajo. En esos términos, es posible que la razón de incremento de los costos empezarán con el tiempo a subir, ¿no? De este modo es posible que suceda esto también, ¿ya? Es posible que suceda esta expresión. Eso depende de la función, ¿ya? De la función. Si tiene pendiente positiva, los costos van a subir. Si tiene pendiente negativa, van a disminuir, lógicamente, ¿no? Función derivada, vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, dado cualquier número X para la cual el límite tiene que existir, ¿ya? Ya sabemos que cuando existe el límite, ¿no? Cuando tiende por la derecha es igual a cuando tiende por la izquierda, el límite existe. O sea, que tiene que existir el límite, si no, no existe la derivada, ¿ya? Asignamos a X el número f de X. Entonces, la derivada viene a ser igual a X más H menos f de X entre H. Esto cuando H tiende a 0. H tiene que tender a 0. No quiere decir que sea 0, ¿ah? Entonces, esta es la derivada. De modo que consideramos a f' como la derivada de la función, llamada la función de la derivada de f, ¿no? Y está definida por esta ecuación, ¿ya? Donde la función, o sea, la derivada de la función es el conjunto x está que f de x exista, ¿no? Tiene que existir la función. Y puede ser menor que el dominio de la función. ¿Ya? Entonces, para que la derivada exista, debe existir y debe ser continua en un punto también, ¿ya? Si no es continua en un punto, no existe la derivada. Entonces, acá tenemos diferentes figuras donde se representa la gráfica, ¿no? Por ejemplo, acá en este punto, ¿no? Si ustedes trazan una tangente, esa tangente va a ser paralela a este eje X. Como es paralela y la tangente es igual a la pendiente, entonces acá la pendiente vale 0, fíjense. Fíjense, 0, ¿no? Acá igual, ¿no? Si trazan una tangente a esta curva en este punto, esta recta tangente es paralela al eje X. Como la pendiente es igual a la tangente, acá la pendiente de esta recta vale 0. Por eso acá M pendiente 0, 0, ¿no? Pero en este punto, por ejemplo, no en esta recta, ¿no? Acá si trazan una tangente a esta curva en este punto, acá la pendiente va a dar positiva, 3 medios, dice. 3 medios, ¿no? ¿Qué quiere decir 3 medios? Que este eje, ¿no? Porque la pendiente es igual a la tangente, o sea, este eje Y sobre este eje X vale 3 medios, ¿no? Y es positivo. Y así, a la curva le pueden trazar tangentes en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto, ¿no? Y en cualquier punto pueden hallar, ¿qué cosa? La pendiente, ¿no? Porque estas funciones son curvas, entonces podemos graficar esas curvas y hallar la ecuación de la recta tangente a una curva. Como hicimos en el caso de la parábola, ¿no? En el caso de la parábola teníamos y igual a x cuadrado y teníamos que ver la ecuación de la recta tangente en 1, 1. Y nos salió en ese punto 2x más 1, ¿no? Bueno, eso después lo vamos a hacer con práctica. Lo importante es que comprendan el concepto, ¿ya? Comprendan el concepto. Por ejemplo, acá, ¿no? Supongamos que tenemos una función y igual a raíz de x, ¿no? Ya está. Esta está cercana a 0, o sea, acá cercana a 0, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes hallan la derivada acá, ¿no? Con los incrementos les va a dar, luego no se preocupen, ya va a dar 1 medio raíz de x, ¿no? Pero si x tiende a 0, ¿qué va a pasar? El denominador casi va a ser 0, pero no es 0, es una cantidad muy pequeñita. Entonces, como el denominador va a ser una cantidad muy pequeñita y el numerador es 1 entre una cantidad pequeñita, esto va a dar una cantidad muy grande. Entonces, la pendiente va a ser muy grande, ¿no?
Entonces sería una pendiente bien casi infinita, ¿no? Cuando x tiende a 0, ¿no? Tendría una pendiente prácticamente así como la recta y, ¿no? En este punto, ¿no? Porque esta recta, esta función es raíz de x, que viene a ser esta parábola, esa parte de acá arriba, la parte positiva nada más. Si trazan una tangente en 0, entonces la tangente sería el eje y, pero como el eje y es una pendiente, esta recta tendría pendiente infinita, entonces sería muy grande, dice, ¿no? Y esto corresponde a las rectas tangentes muy empinadas, claro, es muy empinada, ¿no? Tiene una pendiente muy elevada, ¿no? ¿Cerca a qué punto? En el punto 0,0, ¿no? En este punto, en el origen, ¿no? Acá tendríamos en la figura A. Y a valores muy grandes, claro, ¿no? Acá en este caso, ¿no? Si me acerco, este sería el valor de la derivada, ¿no? Este es el valor de la función, que es esta, pero el valor de la derivada es esta función, ¿no? Fíjense que si se acercan a 0, la función derivada se va a ir al infinito, ¿no? Se va al infinito. ¿Ya? No confundan, es la función y es la derivada. Esta derivada la estamos graficando acá. Quiere decir que si x se acerca a 0, la función derivada se va a ir al infinito, ¿no? Por eso es que es muy grande. A la notación, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La notación puede ser esta, ¿no? Puede ser f'x, en algunos casos y', y la que les decía, ¿no? Derivada de y con respecto a x. Generalmente se aplica esta, ¿no? También puede ser la derivada de la función con respecto a x, o también así, ¿no? Derivada de f de x, o la derivada de f de x con respecto a x. Como f de x es igual a y, también se le dice la derivada de y con respecto a x. Toda esta simbología es lo mismo. Pueden utilizar cualquiera de ellas, es válida ya. F' de x, y', o derivada de y con respecto a x, cualquiera de ellas pueden utilizarla y es lo mismo, la derivada, ¿ya? Se le llaman símbolos operadores de derivación, ¿ya? Porque indican la operación de derivación en el proceso de calcular la derivada. Por ejemplo, acá, ¿dónde es derivada la función? Supongamos que tiene la función a valor absoluto, ¿no? Ya saben que la función absoluta es una forma de v, ¿no? Es una v prácticamente, ¿no? Entonces, si x es mayor que 0, la pendiente va a ser positiva, ¿no? O sea, imaginen la función valor absoluto, que es una v, ¿no? Que en este caso, a partir del origen, una va a ser con pendiente positiva y la otra va a ser con pendiente negativa, una b. Pero esa b parte del origen. Entonces, si parte del origen y x es mayor que 0, entonces x sería igual a x, porque es positiva. O podemos elegir a h lo suficientemente pequeño, de modo que x más h sea mayor que 0, ¿no? Porque x va a ser mayor que 0, ¿verdad? De aquí que x más h, como es positivo x, va a dar x más h, no cambia el signo ahí, por lo tanto x debe ser mayor que 0, entonces tendríamos ¿qué cosa? Como este valor es positivo, x más h, si le restan x, tendrán ¿qué cosa? X menos x se van, va a quedar h entre h. Y h entre h, ¿a qué sería igual? A 1, pues lógicamente, ¿no? Si restan x menos x, va a dar h entre h. Pero 0 entre 0 no existe, ¿no? Pero h no vale 0, sino que tiende a 0. Entonces, h no es 0. Si este valor no es 0 y este valor no es 0, si lo dividen, como es el mismo valor, ¿qué va a dar? Va a dar 1, pues, ¿no? Va a dar 1, ¿no? Entonces, si ustedes imaginan la gráfica de y igual a valor absoluto de x, y x mayor que 0, su pendiente va a ser 1, no va a ser una bisectriz, ¿no? La positiva. Pero ahora vamos a considerar que x sea menor que 0, porque la gráfica de la fórmula de y igual a valor absoluto de x tiene dos partes, ¿no? Una para valores mayores que x, mayores que 0, y otra para valores menores que 0. Si x es menor que 0, entonces el valor absoluto sería menos x.
Y se puede elegir un h lo suficientemente pequeño de tal manera que x menos h sea menor que 0. ¿Estamos? Así que tendríamos lo siguiente. Si x es menor que 0, se le antepone el signo menos acá. Menos x más h. Por lo tanto, para x menor que 0, ¿qué va a pasar? Esta función x más h, si x es menor que 0, le anteponen el signo menos. Porque esto me va a dar la pendiente, ¿no? Menos, este valor absoluto se le antepone el signo menos también. Entonces, si ustedes hacen operaciones, menos por menos va a dar más. Con menos x se van. Entonces sería menos h entre h. Pero como h tiende a 0, como no es 0, quedaría, esto sería 1, sería menos 1. Entonces la pendiente sería menos 1. Sería la parte que está a la izquierda de ¿quién? Del origen, ¿no? Su pendiente sería menos 1. X menor que 0, ¿no? Porque para x menor que 0, la pendiente de esa función valor absoluto va a ser menor que 0. Entonces sería su pendiente sería menos 1. Eso lo vamos a explicar posteriormente en la pizarra o en el hidro, ¿ya? Ya. Ahora podemos investigar lo siguiente, dice, ¿no? Supongamos que x vale 0, para x 0, más h, ¿no? Tendríamos esta expresión acá. Entonces, si h tiende a 0, acá sería valor de h, porque esto vale 0, y acá sería h, valor absoluto de h. Sí existe, ¿no? Porque h no es 0, ¿no? Si h fuera 0, 0 entre 0 no existiría. Como h no existe, pues esto existe. Por lo tanto, se puede calcular los límites por la izquierda y por la derecha. Si h tiende a 0 por la derecha, fíjense, si es por la derecha, esto va a dar positivo y esto va a dar positivo. Si dan positivos, esto va a dar 1. Estamos, ¿no? Ahora, si h tiende por la izquierda, ¿qué va a pasar? Si h tiende por la izquierda, ¿qué va a pasar? Si h es menor que 0, este valor va a ser menos h entre h. Entonces, como tiende por la izquierda, esto va a dar positivo y esto va a dar negativo. Entonces va a dar menos 1, que es la pendiente también, ¿no? Lo que nos dio menos 1, ¿no? Cuando tiende por la derecha, la pendiente es positiva hacia allá. Cuando tiende por la izquierda, que va a ser para un valor menor que 0, la pendiente va a ser negativa, ¿no? Esos serían los dos valores. Para la función valor absoluto, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Puesto que los límites son diferentes, porque acá los límites son diferentes, fíjense, el límite por la derecha es diferente del límite por la izquierda. Acá el límite no existe, ¿no? El límite no existe. Para que exista el límite deben ser iguales, pero en este caso no existe el límite. Y acá en la gráfica se ve, ¿no? Acá tienen la función derivable. Si x es mayor que 0, a la derecha es 0, valía 1. Y si es menor que 0, valía menos 1. No son iguales porque menos 1 es diferente de 1. Entonces el límite no existe. Por lo tanto, la derivada no va a existir en x igual a 0. Porque el límite no existe. Para que exista la derivada, el límite debe existir, ¿no? Acá los límites son diferentes, ¿no? Entonces, no existe el límite, ¿no? En ese caso, en el caso de la derivada de esta función. Esta era la función, ¿no? Valor absoluto. Si x era mayor que 0, fíjense, la pendiente es positiva, vale 1. ¿Por qué es 1? Porque es una bisectriz, ¿no? Es una bisectriz, pues vale 1 su pendiente. Y si era menor que 0, fíjense, la pendiente vale menos 1, ¿no? Como es una bisectriz, la pendiente es 1, pero como es menor que 0, fíjense, esa pendiente es negativa, es menos 1. Por este lado tendía a 0 por la derecha, la pendiente era 1. Por este lado tiende por la izquierda a 0, la pendiente vale menos 1, ¿no? Acá está. Si tiende a 0 por la izquierda, la pendiente es negativa, menos 1. Y si tiende a 0 por la derecha, fíjense, si tiende a 0 por la derecha por este lado, la pendiente vale 1. Acá está la pendiente 1, ¿no? Su pendiente es 1, ¿no? Esa pendiente está acá en la función la derivada, porque la derivada es una pendiente. Entonces, si es mayor que 0,
va a dar 1, ¿no? Entonces, pero la función de valor absoluto es esta v, ¿no? Que parte de 0. Entonces, en 0 no va a existir la derivada, ¿no? Porque los límites son diferentes, ¿no? El límite por la derecha es 1 y el límite por la izquierda es menos 1, son diferentes. Entonces, tanto la continuidad como la derivabilidad son propiedades deseables para una función, ¿no? El teorema siguiente nos muestra cómo se relacionan estas propiedades, ¿ya? Teorema, si una función es derivable en A, entonces es continua en A, claro. Si es derivable en este punto, quiere decir que es continua, que quiere decir que existe el límite, ¿no? Pero, si una función es derivable en A, es continua en A. La inversa no es cierto. Por ejemplo, la función valor absoluto es continua en 0. Claro, aquí es continua en 0, ¿no? Porque acá no hay un punto, no hay un corte, ¿no? La función es continua en 0. ¿Ya? La función valor absoluto es continua en 0, pero no es diferenciable, ¿no? No es diferenciable, ¿por qué? Porque no existió el límite, ¿no? El límite era diferente, era 1 y menos 1. La utilidad de este teorema está en que si demostramos que la función es discontinua, entonces sabemos que no es diferenciable. Entonces, para que sea diferenciable, tiene que ser continua. ¿Ya? Es lo que nos quiere decir. Derivadas de orden superior. Si ustedes tienen la primera derivada, pueden hallar la segunda derivada, pueden hallar la tercera derivada y pueden hallar así diferentes derivadas, ¿ya? Entonces, derivada de primer orden, derivada de segundo orden, pueden hallar la tercera derivada. Generalmente se trabaja hasta la derivada de segundo orden, ¿ya? Que es derivar la función, ¿no? Si es igual a f de x, de esa función primera derivada la vuelvo a derivar y viene a ser la segunda derivada, ¿no? Esas son las derivadas, ¿no? Derivada del primer orden y derivada del segundo orden. Acá, por ejemplo, tenemos esto. Halle la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada, primero hallo la primera derivada. Entonces, luego les voy a dar las reglas, ¿ya? ¿Cuál es la primera derivada de x cubo? El 3 pasa a multiplicar y se le resta 1 a la potencia. Sería 3x cuadrado. Acá la derivada de menos x es menos 1, porque la potencia es 1, pasa a multiplicar. Y si a la potencia le restan 1, 1 menos 1 va a dar 0. X a la 0 va a dar 1, acá sería 1, ¿no? Si quieren ir a la segunda derivada, la derivan la primera. Entonces, el 2 pasa a multiplicar. 2 por 3, 6. ¿No? 6. Como al 2 le restan 1, va a dar 6x. Y la derivada de una constante es 0. Sería 6x, sería el resultado. Entonces, ¿cómo sería? Primero tendrían que dar la primera derivada. Entonces, a x le suman h. Entonces, serían 3 veces, perdón. Ya tienen acá la primera derivada, ¿verdad? Tienen la primera derivada. La primera derivada ha sido ¿cuánto? 3x cuadrado menos 1. Ya. Para hallar la segunda derivada, a x le suman h. Entonces, ¿qué serían? 3x. X vale x más h. X más h. Como está al cuadrado. Menos 1. Menos f de prima. Pero la primera derivada, ¿cuánto es? 3x cuadrado menos 1. Cuando h tiende a 0. Si hacen esa expresión, tienen que llegar a 6x. Acá. Resuelven toda esa expresión, tendrían esta expresión. 3x cuadrado con 3x cuadrado se van. Acá 1 con menos 1 se va. Y quedaría 6xh más 3h. Al cuadrado entre h. Pero pueden sacar factor h. Se va h y acá quedaría 3h. Y acá se eliminaría el h. Entonces te daría 6x más 3h. Como h vale 0, esto es 0. Entonces, si h tiende a 0, tendríamos que vale 6x, ¿no? Entonces, la segunda derivada, como les decía, sería 6x, ¿no? Que aplicando reglas sería la primera derivada, luego vuelven a derivar esa expresión. Entonces, este 2 pasa a multiplicar, 2 por 3, 6, 6x. Y la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, es lo que nos ha dado acá, 6x, ¿no? 6x. Entonces, acá tienen la primera derivada. La función es esta de acá, ¿no?
es la función, es cúbica. La primera derivada se convierte en una parábola, que viene a ser esta de acá, esta roja. Y la segunda derivada se convierte en una recta, que viene a ser 6x, ¿no? Que pasa por el origen, porque si x vale 0, f de x vale 0, ¿no? Tiene pendiente positiva, porque es más acá, ¿no? Entonces, la segunda derivada sería esta recta. La primera derivada es una curva, ¿no? La primera derivada, no se olviden que ha sido igual a ¿cuánto? A 3x cuadrado menos 1. Y esto es una parábola, ¿no? Por eso es que la primera derivada es esta parábola, ¿no? Y la segunda derivada, ¿cuánto ha sido? 6x. 6x es una recta. Esta recta. La segunda derivada. Y si hay en la tercera derivada, ¿cuánto sería? Sería 6, ¿no? Pues, ¿no? Porque la derivada de 6x es 6. Que sería una constante, ¿no? Sería 6, sería una recta, ¿no? Paralela en 6, ¿no? Al eje x. Y la cuarta derivada ya sería 0, ¿no? Porque la derivada de 6 es 0, ¿no? Bueno, más o menos es la idea, ya quiero que tengan la idea de lo que es una derivada. Entonces, para que no se compliquen, tienen que entender que la derivada es igual a una pendiente, pero una pendiente en un punto, ¿ya? Es la derivada. La razón de cambio de y debido a un cambio muy pequeño en x es la derivada. En cuanto se incrementa a y, cuando el incremento de x tiende a 0, eso me da el concepto de derivada, ¿ya? Entonces, es para cambios instantáneos, muy pequeños, ¿no? Por eso es para variables continuas, ¿no? Por ejemplo, se aplica en aceleración, ¿no? En una décima de segundo, ¿en cuánto aumenta la velocidad, no? Entonces, si está caminando a 10 kilómetros por hora y acelero en una décima de segundo, ¿en cuánto aumentó la velocidad? Eso me dice la derivada, ¿no? Entonces, por lo tanto, también el concepto de velocidad viene a ser el cambio que se produce en el espacio debido a un cambio en el tiempo, ¿no? Entonces, el cambio en el tiempo debe ser una variación muy pequeña en el tiempo, ¿no? Eso me va a dar el concepto de velocidad. Y en términos económicos, no olviden que marginal significa derivada, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho son conceptos prácticamente, ¿no? Cuando hagamos la práctica ya esto va a quedar claro, ¿no? Lógicamente que en matemáticas siempre la parte teórica abstracta es un poco difícil de entender, pero cuando desarrollemos los ejercicios esto va a quedar, es muy simple, ¿ya? Solamente hay que saber aplicar las reglas, ¿no? Y no es muy complicado esa parte, ¿no? Lo importante es comprender el concepto, ¿ya? Por ejemplo, si aumentan la producción de 50 a 51 unidades, ¿en cuánto aumenta el costo? Es el concepto de derivada, ¿no? Producir una unidad más, ¿en cuánto me aumenta mi costo? Entonces, tengo que aplicar el concepto de derivada, ¿no? Porque aumentó X en una unidad. Eso hace que mi costo aumente. ¿En cuánto va a aumentar el costo? Eso me va a decir el concepto de derivada. Entonces, nosotros generalmente los economistas tomamos decisiones en términos marginales, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar lógicamente en clases posteriores, porque cuando uno estudia economía se vuelve muy marginalista, ¿ya? ¿Qué quiere decir que se vuelve muy marginalista? Que las decisiones dependen, ¿no? Si yo gasto un sol, ¿en cuánto beneficio voy a recibir de ese costo que estoy gastando adicionalmente, ¿no? Entonces, lo gastaré siempre y cuando el beneficio sea por lo menos igual al costo, ¿no? Porque si ustedes gastan un sol más, lógicamente que deben recibir un beneficio, ¿no? No van a recibir algo negativo, ¿no? Aunque a veces los agentes son irracionales, ¿no? A veces por cumplir, las personas ¿qué hacen? ¿No? Dicen sí siempre, ¿no? Eso de decir sí siempre conlleva un costo, ¿no? Pero eso se va minimizando a medida que ustedes van entendiendo el concepto de derivada y el concepto de marginal, ¿ya? Por ejemplo, el concepto de beneficio marginal. Ustedes harán algo siempre y cuando su beneficio marginal sea positivo. O por lo menos cero, ¿no? O por lo menos cero. Entonces, eso asume que los individuos sean racionales, ¿no? Pero no siempre los individuos son racionales, ¿no?
generalmente los individuos son emocionales, ¿no? Cuando tienen que tomar decisiones emocionales, generalmente la racionalidad y la marginalidad no sirve de mucho, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando tienen que tomar decisiones de inversión, ahí sí sirve, ¿no? Porque si ustedes van a invertir un sol más, se supone que los beneficios adicionales deben ser mayores que ese sol que van a invertir. Entonces ya estamos entrando al concepto de derivada, ¿no? Al concepto de marginal. A ver, ahora vamos a entrar a ver un ratito a revisar lo que me estaban preguntando ya sobre la evaluación continua, ¿ya? A ver, un ratito, vamos a ver cómo desarrollamos esta evaluación continua, ¿ya? Me dan un minuto, ¿ya?
Ya, a ver, creo que tenía algunas consultas sobre la evaluación continua. A ver, coméntenme ya, a ver qué problema han tenido en la evaluación continua. Profesor, a Creo ver. que sería bueno empezar con las primeras. Disculpa que te interrumpa, compañero. Sí, sí, no hay problema. Ya, a ver, vamos a ver ya. Entonces, la primera tenían dos productores y tenían dos consumidores, ¿ya? Entonces ahí se les pedía, bueno, si el precio es 6, ¿cuánto es la demanda, no? ¿Y qué más les pedía ahí? Solamente eso. Ah, solamente esto, ¿no? Ah, ya, ya. Si el precio es 6, ¿cuánto es la demanda, ya? Entonces ustedes tenían que hallar la demanda de mercado acá, ¿ya? Entonces tenían que ubicar, ¿no? ¿Cuál es la demanda acá? Las funciones de demanda son las que tienen pendiente negativa, que es negativa, negativa. Entonces tenían que trabajar Profesor. con estas funciones. Sí, dime. Bueno, en mi caso le explico cómo le hallé. Se supone que la demanda individual de cada consumidor o de cada consumidor vendría a ser, su suma vendría a ser la demanda del mercado en total. Si sumamos la Ya, demanda de ambos, que serían de los dos primeros, los que están arriba, 10 claro. menos 2P y 30 menos P, nos daría 40 menos 3P, lo cual si reemplazamos el precio de 6, nos da 22. Ya, Solamente nos pide la demanda, porque las dos funciones de abajo son de oferta. ya, ya. Entonces, ¿cuánto te ha dado? A ver, 22, reemplazando solamente, sumando las funciones, porque si sumas las demandas individuales, te debe dar la demanda de mercado. Sí, profesor, Q1 la más demanda de Q2 mercado tiene más que Claro. sumar todas las individuales. vamos a ver ya un ratito. Pero también, pero hay también un problema, es el hecho de que si la demanda da negativo, una de las dos funciones de demanda da negativo, entonces no se debe tomar en cuenta porque no hay una demanda. Por lo tanto, si se Claro, mezcla con 6, no hay demanda, pues, claro. en la primera demanda, O sea, la respuesta entonces solo se considera la segunda 24. demanda, que ¿Por sería qué? 30 menos 6 sería 24, y por eso la respuesta era Claro, 24. la respuesta era 24, pues. ¿Por qué? Fíjense, el primer demandante, ¿cierto? El primer demandante, fíjense, si Q es 0, el precio es 5, ¿no es cierto? Si Q es 0 para el primer demandante, el precio es 0. El precio es 5, ¿no? Porque si aquí es 0, si ustedes despejan, el precio es 5, ¿no? Entonces, para que este consumidor consuma, el precio debe ser menor que 5, ¿no? Pero si el precio es 6, este consumidor no va a consumir nada, ¿no? En cambio, en este caso, ¿no? Si la cantidad es 0, el precio es 30, ¿no? Estamos, ¿no? Entonces, este consumidor sí puede pagar un precio de 6, ¿no? Porque 30 menos 6 va a dar 24. Entonces, este consumidor, fíjense, no consume nada si el precio es 5. Si aquí es 0, no consume nada. 10 entre 2 va a dar 5. Si a un precio de 5 no consume nada, a un precio de 6 peor, no va a consumir nada. Entonces, este consumidor no va a consumir nada a un precio de 6. Este consumidor sí, porque su función es 30 menos P. Si el precio es 6, 30 menos 6 va a dar 24. Entonces, la respuesta es 24. Esa es la duda que tienen ahí. Profesor, pero no sé, bueno, No, profesor. me voy a tratar de explicar mejor. A ver, Se supone dime. que estamos en un mercado, ¿no? Bueno, Claro. tenemos la primera demanda que a un precio de 6 nos sale menos 2. ¿Qué No, significa eso? es que Ese tienes menos 2. que pensar lo siguiente. Si tú vas al mercado y el precio es 6, ¿cómo demandarías menos 2? No, claro, profesor, pero el producto demandado, ese producto se va a reducir, o sea, no se va a demandar ya solamente esos dos productos, digamos de lo que antes se demandaba 30, profesor, con esa demanda de menos 2 se va a reducir la demanda, profesor, de ese producto, hablando con el No, producto no, sería, no. digamos, No, bueno, es que yo lo estas entiendo de son esa demandas manera. individuales. Tú eres el consumidor. Es que no estás entendiendo bien. Tú eres un consumidor individual. Tú vas al mercado, ya, y tu demanda es 10 menos 2P, ya. Si el precio es 5, no vas a comprar nada, porque 2 por 5, 10 es 0, no vas a comprar nada.
es tu demanda de ti, de un consumidor, no es la demanda de mercado, ¿ah? Es la demanda de un consumidor. Vas tú, tu función es esta. Si el precio es 5 por 2, 10 menos 10, 0. No vas a consumir nada si el precio es 5. Vas, no compras nada. Bueno, si es 6, peor no vas a comprar, güey. ¿No? Si con 5, si a un precio de 5 no compras nada, a un precio de 6, peor, ¿no? No vas a comprar. Entonces, su demanda acá, en términos económicos, es 0. En cambio, el otro consumidor, otra persona, su función de demanda es esta. Va y encuentra que el precio de mercado es 6, esta persona sí va a consumir, porque 30 menos 6 va a dar 24. Pero esta persona no va a consumir nada, porque no pueden haber cantidades negativas. O sea, tú vas al mercado y el precio es 6. Te van a entregar, que tú le tendrías que entregar 2 unidades al vendedor, para que sea una demanda negativa. Para que tu demanda sea negativa, tendrías que entregarle al productor 2 unidades, y eso no existe en la realidad. ¿Por qué? Porque son demandas individuales de cada consumidor, no son demandas de mercado. La demanda de mercado se ha hecho conjuntamente. ¿Ya? Entonces, este no consume nada a un precio de 6, porque no puede haber una demanda negativa, pero este sí puede consumir, porque acaba 30 menos 6 da 24, la respuesta era que era 24. Entonces, no podían sumar mecánicamente, no, ya, cantidad 6 acá, 6 por 2, 12, 10, negativo menos 2, y acá le sumo 24. 24 menos 2, 22. Bueno, 22, eso no es. Ya les he dicho que en economía tienen que trabajar con el primer cuadrante, cantidades de 0 a positivas y en los precios también de 0 a positivos. ¿A eso te refieres? No, es que más lo entendí por la definición de la demanda de mercado, que dice que tenemos que sumar... No, es que la definición tiene que ir acompañada con la teoría. O sea, ¿cómo tú demandarías menos 2 productos? O sea, porque tú eres el demandante acá. Esta es tu demanda. ¿Ya? Tú vas al mercado y el precio es 6. ¿Qué vas a demandar? Menos 2. ¿Qué es menos 2? Nada, o sea, ¿no? Sí, sí. Nada, o sea, no. Lógicamente que va a ser 0. Sí. Tú no vas a demandar nada. Esto se produce generalmente, por ejemplo, cuando el mercado está segmentado, ¿ya? Cuando tú quieres, por ejemplo, hacer un negocio y quieres segmentar tu negocio, quieres dirigirlo, por ejemplo, a gente que tiene dinero, entonces haces esto, ¿no? Fijas precios de tal manera que los consumidores que no tengan plata no lo compren. En este caso, este consumidor, su ingreso no es muy alto. ¿Por qué? Porque lo máximo que puede pagar es menos de 5. Si es 4, sí puede consumir, ¿no? Si el precio es 4, acaba de dar 8, consumiría 2. Pero si el precio es 5, ya no va a consumir. Entonces, pero hay gente que tiene plata y puede pagar el producto. Entonces, de sobra, ¿no? Si el precio es 6, va a demandar 24. ¿No? Si le pones un precio de 20, todavía va a demandar 10, ¿no? Entonces, este consumidor es un del segmento A, podríamos ponerle, ¿no? Y de repente es un del segmento D, podría ser, ¿no? D o E, ¿no? Entonces, para segmentar mercados, entonces cada consumidor tiene una función de demanda distinta, ¿no? Y en el Perú pues, hay hasta 5 segmentos, ¿no? O sea, por eso es que hay diferentes, ¿no? Si tú quieres comer un plato de comida, puedes conseguirlo hasta de 6 soles un menú, hasta menús de 20 soles, ¿no? Entonces, eso ya depende de la demanda de cada consumidor. Entonces, ahí la pregunta era sencillísimo, ¿no? Era 24, ¿no? Era 24. Y, profesor, disculpe, pero también hay otro problema más abajo. Podemos también, si quieren, la idea era esta, ¿no? O sea, tenían esto de acá. Vamos a ver su gráfica, ¿ya? La gráfica, ¿cómo podían? Gráficamente tenían que hacer esta parte. Acá tenían, creo, lo que era precio, creo, ¿no? Acá vamos a ponerle precio, vamos a ponerle acá. Y acá le vamos a poner cantidad, vamos a suponer, ¿ya? Entonces, acá tienen la función, esta tienen, como son rectas no hay problema, ¿no? Porque si el precio es 0, ¿cuánto es la cantidad? Bueno, vamos a poner la cantidad por acá. Vamos a ponerle con este color. La cantidad, por ejemplo, sería 10, ¿no? Si el precio es 0, ¿cuánto es la cantidad? 10, más o menos por acá. Vamos a poner 10. Y si la cantidad es 0, el precio es 5. Vamos a partir de acá, ¿ya? Vamos a partir de ahí.
Vamos a poner, por acá está 10. Perdón. Más o menos era así, ¿no? Entonces, acá acá sería la cantidad, acá sería la cantidad 10, ¿no es cierto? Acá sería la cantidad 10. Y acá sería la cantidad 5. Esta representaría, ¿no? Esa recta, ¿no? Y la otra demanda, si P0Q es 30. 30 por dónde estará, por acá más o menos estará 30, más o menos. 30, y si Q es 0, P también es 30, 30 sería. Más o menos así, 30, ¿no? Claro. Acá tendrían 30. Ahí sería 30. Y acá también sería 30. ¿Estamos? Entonces, fíjense, este consumidor, acá ustedes trazaban una recta paralela hasta acá. Estamos, ¿no? Este consumidor lo máximo que puede pagar es menor que 5, ¿no? No puede pagar más ni 5. 5 ya es 0, no demanda nada. Como el precio era 6, el único que demandaba era este, ¿no? ¿Quién demanda precios de 6? Este consumidor. Y este consumidor era esta recta, ¿no? Entonces, la demanda de mercado total estaba dividida en dos partes, ¿no? Una para precios mayores que 5, no, o sea, de 5 hasta 30, ¿no es cierto? Que sería solamente esta recta, de 5 hasta 30, y la otra para precios de 0 a 5. Para de 0 a 5, los dos demandan, ¿no? Entonces, si los dos demandan, entonces tendrían que sumar 10 más 30, 40. Entonces, la demanda de mercado sería la siguiente. Vamos a cambiar de color acá. Vamos a ponerle este verde, ¿ya? Entonces, la demanda de mercado, ¿cómo sería? Simplemente parten de acá y le suman 10 hacia acá. Hasta acá más o menos. Y en ese punto, y en este punto tendríamos 40. ¿Cierto? Entonces acá, fíjense, la demanda de mercado sería así, ¿no? No, pero no lo voy a borrar todo esto. Vamos a ver acá, ¿ya? Fíjense, la demanda de mercado va a ser la siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más grueso. Vamos a ponerle otro color, a ver. Este vamos a ponerle, ¿ya? La demanda de mercado sería esta, ¿ya? Vamos acá. Esa sería la demanda de mercado, ¿no? Esta media mostaza, ¿no? Porque para precios entre 0 y 5, ambos van a demandar, ¿no? Tanto
esta como esta función. Si la suman ambas, sería 10 más 30, sería 40, ¿no? Por ejemplo, si el precio es 4, ¿cómo sería? Por ejemplo, si el precio es 4, ¿cuánto sería la cantidad ahí demandada? Si es 4. Acá sería 10 menos 8, acá daría 2. Y en la otra, ¿cómo sería? Si es 4 acá, 30 menos 4 acá daría 26. Entonces, si suman, sería 28, ¿no? Porque a un precio de 4, acá va a dar 8, acá va a dar 2. El consumidor 1 demandaría 2, y el consumidor 2, ¿cuánto demandaría? 26. Entonces, haría 28. Vamos, ¿no? Pues para 4 estaríamos por acá más o menos, ¿no? Entonces, hemos sumado ambas funciones. Y si sumamos ambas funciones, ¿cómo sería la función? La función sería Q igual a ¿cuánto? 10 y 30 sería 40 menos 2 y 1, 3, menos 3P, ¿no? 3P. Entonces, de esa función, como el precio era 4, ¿no? 4 por 3, 12. 40 menos 12, ¿cuánto es? 28, pues, ¿no? 28. ¿No? Entonces, pero el precio era, que les daba, era 6, ¿no? El precio estaba por acá arribita, por acá estaba más o menos, ¿no? Para un precio de 6, ustedes se hubiesen ubicado por acá más o menos, ¿no? Para un precio de 6 sería acá más o menos. Ahí más o menos, ¿no? Para un precio de 6. Pero en ese precio solamente estoy en la función, en esta función de demanda, ¿no? En esta función de demanda. No estoy en esta función de arriba. Y para ese precio me dio 24, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Había otro problema más abajo, profesor, que quería que usted lo revise. No, más abajo. A ver. Más abajito, profesor, más abajo. El 5 era. ¿El 5 el 5 entonces, creo. A ver, profesor. El 5, a ver. El de 1%, creo. Ese mismo, de las mascarillas. Ese, profesor. Vamos a borrar este entonces, ¿ya? Sí, sería bueno que lo revise, no sé. Por mi parte me sería un resultado diferente al que usted colocó, Sí, pero... Lo voy a revisar. Ya te lo voy a hacer en acá un ratito. Vamos a plantearlo primero, ¿ya? Dice... Vamos a poner acá los datos, ¿ya? Datos, ¿ya? ¿Qué dicen los datos? Dice... El precio de las cargas por 1000 más unidades es de 50 soles al por menor. Entonces acá vamos a poner precio igual a 50, ¿ya? Profesor, Dime. su batería creo que se le está acabando. Ahí ya, gracias, ya. Vamos a cargar, ya. Voy a ir cargando, ya. Precio 50 soles por unidad, ya. Al por menor, ¿ah? Pero si ustedes compran al por mayor, y si compran más de 10, ¿no? De 10 cajas, el precio disminuye en 1%, ¿ya? En 1%. En 1%, ¿ya? Entonces tienen que ver el 1, tienen que sacar el 1%, ¿ya? Precio, entonces acá no hay problema, ¿no? Esto es para todo Q, que era, vamos a suponer que es Q, ¿ya? Q menor o igual que 10, ¿ya? Andamos acá los símbolos.
el símbolo menor igual, ¿no? Está por acá. Los símbolos por acá, vamos a buscar los símbolos. No hay símbolo menor igual, creo. Acá. Para Q menor igual que ¿quién era? Menor igual que 10. menor igual que 10, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto de acá, ¿ya? Vamos a dejar un ratito acá, esto de acá, ya. Entonces, si es menor que 10, si es menor que 10, ¿qué va a pasar acá? El precio va a ser 50, ¿ya? Entonces, acá si ustedes formulan la función de ingresos, la función de ingresos sería igual a, vamos a formular acá la función de ingresos, ¿ya? Vamos a suponer que R va a estar en función vamos a poner acá R, ¿ya? R va a estar en función de Q, ¿no es cierto? En función de Q. Eso sería igual a ¿cuánto? El precio es 50, entonces sería 50Q nomás. No hay problema acá, ¿cierto? La función de ingreso sería 50Q. Ahora, pero si ustedes compran más de 10, el precio va a disminuir en 1%. 1% de 50, ¿cuánto es? 0.5, ¿no? Entonces vamos a tener otro precio, ¿ya? Vamos a tener otro precio acá. Vamos a formular la función de precio, ¿ya? Entonces acá sería el precio, el nuevo precio sería igual a 50 menos, va a disminuir siempre y cuando compren más de 10, ¿ya? ¿En cuánto va a disminuir? 1% de 50, ¿cuánto es? 0.5. 0.5, pero Q debe ser mayor que 10, Q menos 10. Tenían que plantearlo de esa manera, ¿ya? Tenían que plantearlo de esa manera. Esto es para Q. Esto es para Q. Para Q. Para Q. Perdón. Para Q, ¿dónde está por acá? Creo que era. Perdón, vamos a borrar esto de acá, vamos a borrar. Entonces esto es para Q. Para Q mayor igual que para Q mayor igual que 10 creo que era, ¿no? Más o menos así, ¿no? Pues tenían que resolver esta expresión. Si ustedes resuelven esta expresión,
van a tener lo siguiente. Van a tener que... Profesor, Dime. disculpa, y creo, ¿no sería 50Q menos 0.5Q o algo así? No. No, si ustedes compran más de 10 por cada más de 10, es decir, que esta Q debe ser mayor que 10. Por cada unidad adicional, el precio disminuye en 1%. El precio era 50. Si disminuye en 1% de 50, 0.5. Entonces, si tú compras 11 unidades, es mayor que 10. 11 menos 10 va a dar 1, ¿cierto? Entonces, ¿en cuánto va a disminuir esa unidad del precio? En 1%. En 1%. 1% de 50, 0.5, entonces sería 0.5. No, Tenían profesor, que o sea, desarrollar esta no, o expresión. sea, es 50Q, no, usted se le puso 50. No, sí está bien, creo, como lo planteó el No, el profesor. precio está bien, no, todavía no hemos multiplicado. El Porque el precio, precio no se multiplica. fíjense, si compran 10, 10 menos 10 va a dar 0. Entonces, ¿cuánto es el precio? 50. El precio es 50, pues acá está 50. Pero si compran más de 10, el precio disminuye en 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque disminuye en 1%. 1% de 50 es 0.5. Menos 0.5 siempre y cuando Q sea mayor que 10. ¿Ya? Siempre y cuando Q sea mayor que 10. Entonces, si Q es 10, no hay problema. 10 menos 10 va a dar 0. Entonces, el precio es 50. El precio es 50, claro. El precio es 50 si Q es menor o igual que 10, que está acá. Entonces, para hallar el segundo precio, tenían que disminuir en 0.5 cada unidad adicional. Entonces, tenían que formular 50, que era el precio, ¿no es cierto? Menos el 1% de descuento si se compra más de 10. El 1% de 50 es 0.5, que está acá. Entonces, de ahí formulaban, ¿no? Multiplicaban esto, ¿no? 50 menos acá, menos por menos va a dar más. Acá sería 5, sería 55. Menos 0.5 por Q, menos 0.5Q. ¿Estamos? Esa sería la función de precio. Pero yo les pedía la función de ingreso, ¿no? La función de ingreso es P por Q. Entonces, ¿el ingreso a qué sería igual? El ingreso, ¿no es cierto?, que depende de Q, sería igual a ¿cuánto? 55Q menos 0.5Q al cuadrado. Claro, 55Q menos 5, ¿no? 5 al Q al cuadrado, por acá debe estar, ¿no? Profesor, es 0.5. 0.5, ¿no? Claro, 0.5 Q al cuadrado. A ver, vamos a ver por acá. .5Q al cuadrado, ¿ya? Ya está ahí. Esa era la función de ingresos, ¿ya? Esa era la función de ingresos. Entonces, si ustedes grafican esta parábola, tenían que graficar esta parábola, ¿no? No, primero a ver si existía, ¿no? Primero ver si existía. Si es menor que 10, ¿cuánto daría? 10 por el ingreso, ¿cuánto daría si es menor o igual que 10? Supongamos que es 10, ¿ya? 10 por 50 va a dar 500. Entonces tendrían un R igual a 500, ¿cierto? Ahora, si es mayor que 10, tendrían que reemplazar acá. Supongamos 10, ¿no? Acá va a dar 10, sería 550. Y acá va a dar 100. 100 por 0 punto va a dar 50. 100 menos, perdón. Acá, si Q es 10, va a dar 550. Ya, 550. Acá 10 al cuadrado va a dar 100. 0.5 por 100 va a dar 50. 550 menos 50 va a dar 500 también. Por lo tanto, existe la función, ¿no? Porque tanto para mayores de 10 como para menores que 10, el límite es el mismo, 50. Entonces, ustedes tenían que graficar esta expresión, ¿no? Tenían que graficar esta función y esta función. Entonces, esa la podemos graficar acá. Vamos a graficarla acá, ¿ya?
Vamos a graficarla, ¿ya? Acá vamos a poner el ingreso, ¿ya? Vamos a poner por acá el ingreso. El ingreso R que depende, ¿de quién depende? Depende de Q. Y acá tenemos la cantidad, ¿ya? La cantidad. Fíjense, para Q menor o igual que 10, vamos a suponer que por acá está 10. Vamos a poner que por acá es 10, ya vamos a ponerle, ¿ya? Y si es 10 y el ingreso, ¿cuánto sería? 10 por 50 va a dar 500. Vamos a suponer que por acá está 500, ¿ya? Claro, 500, ¿no? Porque precio 10 por la cantidad 50, 10 por 50 va a dar 500, ¿no? Pero esta expresión sería igual a ¿cuánto? Es una recta, ¿no? Porque el ingreso es 50Q. Si Q vale 0, ¿cuánto es el ingreso? 0, parte de acá, hasta este punto de acá, ¿no? Vamos a graficar ese punto, ¿ya? Entonces, la función sería la siguiente, ¿ya? Acá más o menos sería, ¿no? Hasta ahí, ya está. Esa sería para Q menor o igual que 10. 10 y 500. Pero si Q es mayor que 10, se convierte en una parábola, ¿no? Acá una parábola. Estamos, ¿no? Entonces, en esa parábola ustedes tienen que despejar acá, ¿no? Acá ustedes pueden despejar acá Q. Entonces acá Q sería, si despejan Q, tendría lo siguiente. ¿Q por cuánto? Acá va a dar 55 menos 0.5Q. Igualan a 0. Entonces, sería 0, Q vale 0, o 0.55 entre 0.5Q, ¿cuánto va a dar? 110, ¿no? Porque dividen 55 entre 0.5 va a dar 110. Está bien, ¿no? El 110 más o menos estaría por acá, más o menos. Vamos a sumar lo que está por acá, vamos a sumirlo, ¿ya? 110. Entonces, tendrían que hacer una especie de parábola, ¿no? Vamos a poner otro color. Como es hacia abajo, una parábola, vamos a poner negra, ¿ya? Pero 10 menos 110, ¿cuánto es? 100. 100 entre 2 va a dar 55, ¿no? ¿Cómo era? A ver, vamos a ver, a ver. Acá creo que ha habido un error. A ver, a ver, a ver, a ver. 50, a ver, espérense, 50, 55, 110. Claro, 110. Fíjense, acá de 10 hasta 110, ¿cuánto hay? 100 entre 2, 50, más 10 sería 60. Más o menos por acá, en ese punto, en este punto, acá vamos a tener 60, ¿ya? ¿No? Porque, fíjense, 110 menos 100 va a dar 100, pero como el punto medio es el vértice, sería 10 más 50, 60, ¿no? Entonces, para 60 más o menos estaría por acá, más o menos. Para Q60, habría que trazar una parábola acá. Entonces, vamos a trazar la parábola, ¿ya? Entonces, vamos a trazar la parábola.
Una parábola tienen que trazar por acá. ¿Por qué no pinta esto? Ay, perdón. Ya esto, vamos a ver. Vamos a trazar una parábola que parte de acá porque el límite existe. Vamos a hacerlo con el mouse porque con el pulsador no funciona. Vamos a hacer con el mouse. A ver. Parte de acá. Es una parábola más o menos que se va así, más o menos, ¿ya? Entonces, en este punto, 60 se da el máximo, ¿ya? Eso por acá más o menos es el máximo. Ahí, ¿no? Para 60, ¿no? Y para ese valor tendrían un valor que tenían que calcularlo, ¿ya? Entonces, para ese valor más o menos por acá estaría, ¿no? Ese sería el ingreso, ¿no? Entonces acá ustedes tienen que hallar el ingreso. Entonces, si Q vale 60, ¿cuánto sería el ingreso, no? Pues acá tendrían que reemplazar, ¿no? Bueno, ustedes ya lo calculan eso. Pero no se pedía ahí, ¿no? Determine cuántas cajas determinan el ingreso máximo. Pues en 60 era, bueno. Porque esta curva es una parábola que está dada por esta función. Y esta es la parábola, ¿verdad? Entonces, en el vértice se va a dar en el punto 60, ¿no? Para Q60, ¿no? Ahí era ya. Profesor, Dime. creo que hay un error en lo que está haciendo. A ver, dime. Es que, mire, usted está igualando la función de ingreso a 0 justamente porque para hallar los puntos en los que corta Claro. la ecuación cuadrática, ¿verdad? Claro. Ya, Claro, cuando claro. usted factoriza, nos sale que 5Q, o bueno, 5 veces la cantidad, por 1 sobre 10, Q menos 11. Uno de los puntos vendría a ser tal y como está ahí, 110. Y el otro Claro, punto vendría 110 a ser, corta, claro. ajá, y el otro punto vendría a ser 0, profesor. O sea, cortan 0. No. Sí, profesor. De hecho, Ah, claro. he No, si calculado no con la cortaría fórmula. 0. Claro. Pero es que Profesor, para esta función, Q debe ser mayor que 10, no puede ser 0. Por eso es que parto de acá. no, pero, o sea, profesor, discúlpeme, yo también he calculado con 60 y con 55, y cuando en la función que tenemos de precios se aplica 60, la ganancia sale de 1500. Sin embargo, cuando se aplica Ya. 55, la ganancia sale de 1512.7. Es decir, en 55 está el máximo de ganancia. Más, a ver, vamos a ver, ya ver. A ver, vamos a ver, puede ser que tengas razón, ya. A ver, vamos a ver este. Acá es, en Q10 no hay problema, ¿no? 10 es 500, ¿no? Ya. Y aquí es 110. Entonces, ¿cuánto sería el vértice de acá arriba, pues? ¿No es la diferencia de 110 menos 10, cuánto sería? 55, ¿no? ¿Estamos? Pero 55 más 10, no, pero acá sería 110 menos 10 va a dar ¿cuánto? 100 entre 2, 50. Pero estoy corriéndolo 10 acá, sería 60. A ver, puede ser que tengas razón. A ver, ¿cuál sería el vértice? Entonces, hay que hallar el vértice de esta parábola, ¿ya? ¿Cuál sería el vértice de esa parábola? A ver. Yo lo voy a hallar rápidamente, ¿ya? El vértice sale... No, sí, puede ser que tenga razón. Yo voy a utilizar otros instrumentos para hallarlo el vértice rápidamente, ¿ya? Sino que como no les he enseñado derivadas, entonces no puedo adelantarme a hacer derivadas. Yo lo calculo rápidamente eso, ¿ya? Sí, puede ser que tenga razón, puede ser que haya error. Entonces, fíjense, el vértice se calcula fácilmente así, ¿ya? Vamos a ver acá, vamos a por allá por acá, ¿ya? Sería...
vamos a suponer R minúscula, que es la derivada, vamos a suponer igual a ¿cuánto? Sería 55 menos Q. Claro. Sí. Hay mucha razón. 55 es, profesor. El vértice sería 55 ahí. Había un error ahí, claro. Y no había ninguna respuesta 55, ¿no? Tienes razón, sí. Había habido un error acá. Acá la derivada va a dar 55, acá la derivada va a dar Q. Entonces, si volamos a 0, va a dar 55. Claro. Tienes mucha razón. Por eso le dije que Es contaba en 55. cero. 55 es acá es 55, claro. Entonces, esa pregunta no la vamos a considerar, ¿ya? Mierda, sí, había un error. Por apuranza me había equivocado ahí. 55. Claro, es 55, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, se me juntaron los exámenes. 110 entre 2 era 55, no tenía por qué sumar este 10. 110, la mitad era 55 acá. Profesor, Sí, para 55 es, sí. profesor, y los Sí, tiene razón, es 55. No, es 55. No, lo vamos a considerar como para todos el valor del puntaje que tenía esa, ¿ya? ¿Estamos? Sí, es 55. O sea, Que se me juntaron como... más, profesor. Sí, a todos les voy a aumentar el puntaje que valía esta pregunta, ¿ya? No, profesor, gracias. Sí, no, había, sí, me he equivocado. Ha sido un error involuntario, ¿ya? Era muy sencillo, ¿no? Acá era derivar 55 menos Q igual a 0 nada más. O tomar el promedio de acá, el promedio de 110, estaba tomando mal el promedio, por la apuranza, ¿ya? Sí. Está bien. A todos sin excepción le va a aumentar el puntaje. Sí, a todos, sí. Error mío ha sido, sí. Es que se me juntaron como los exámenes, a veces se juntan y digitar todo esto, o sea, un triple trabajo. Ya. Sí, esa es la única pregunta que había. No, pero la función está bien, ¿ah? Lo único que se he cometido el error es acá, por no aplicar el concepto de... O por no sumar, ¿no? 0, 110 entre 2, 55, pues lógicamente, ¿no? El tiempo me ganó y ya no iba a llegar a tomarles el examen a la hora exacta, ¿no? Y no se puede hacer eso. Pero sí, no, está bien, justamente eso, ¿ya? Además, yo les iba a mandar la resolución ya ahora, en la noche, ¿ya? Porque antes de pasar notas se toman, ustedes tienen que dar conformidad, ¿ya? Tenía que mandar el solucionario. Tengo que enviar el solucionario ahora. No hay más, ¿no? No hay más preguntas, ¿no? Esa creo que era la última, ¿ya? Después voy a enviar el solucionario, ¿ya? Dime. Vale. Es que no sé, la última pregunta siempre me quedé confundido. O sea, ¿en matemáticas solo se usan variables continuas? Claro. ¿Solo se usan variables continuas? Claro, ¿No se usan las discretas? Claro. Sí, continuas, porque si fuera discreta acá, habría discontinuidad y no podríamos hallar el óptimo acá. Profesor, también como son funciones, es que se trabaja con funciones, y cuando son funciones, son continuas acá. Sí, son continuas, ¿ya? Profesor, también no llegamos a hacer continuidad. Íbamos a hacer el martes, pero justo hicimos la evaluación continua. No, pero ahí no se les pedía la continuidad, solamente les decía, en matemáticas, en economía, en matemáticas, ¿qué variables se utilizan? Discretas, continuas, no sé más qué variables habían ahí. O sea, como en matemáticas son funciones, ¿no? Y si son funciones, tienen que ser continuas, ¿no? Generalmente se trabaja con funciones continuas, ¿no? Ya, entonces, esta pregunta que vale eso los voy a considerar a todos, ¿ya? En el momento de pasar notas, ¿ya? Y les voy a enviar el solucionario también, ¿ya? Entonces, tengo que darme el trabajo de hacer esto, les voy a enviar el solucionario, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a ir, creo que ya nos hemos pasado la hora, ¿no? Ahora van a entrar a la otra invitación para avanzar en el tema de investigación formativa, ¿ya? Entonces, vamos a salir de acá y vamos a pasar
a investigación formativa, ¿ya? Y otra vez nos hemos olvidado los 5 minutos del video. Sí, no importa, pero no, nos vamos, no, pero no importa. Entran a investigación formativa. Acá lo vamos a terminar de grabar. Entonces, entran a investigación. Que vayamos al otro mundo. Retirada. Ah, no. Link. Efectivamente.